Muchas gracias. Pues Éxito, éxito, mis amigos. muchas gracias, David. Simón, tenemos a uno de los más grandes conocedores de boxeo del mundo, diría yo, Simón Piña. La verdad es que es un hombre que tiene una mente privilegiada. Yo siempre lo he admirado mucho porque la agilidad mental que tiene es impresionante. En América Latina tenemos muchos conocedores de boxeo, pero sin duda Simón es uno de los más grandes, ¿no? Yo conozco, obviamente en México es donde más conozco, ¿no? Víctor Cota, Eduardo Lamazón, Lalo Camarena, Juan Carlos Gutiérrez. Si nos vamos a Centroamérica, pues tendríamos a Daniel Alonso, que es un gran conocedor, que también tiene una mente muy brillante y muy ágil, igual que Simón. Sería un buen debate boxístico, Simón y Daniel, que yo voy a hacer yo voy a ser el promotor de ese debate. Y bueno, Colombia tenemos a Stewart Quesada, en Argentina tenemos a Osvaldo Príncipe, Carlos Irusta, en fin, tenemos mucha gente en América Latina, pero Simón, sin duda, uno de los hombres que más conoce de boxeo en el mundo. Bienvenido, Simón, y empecemos pues con esa noticia que acaba de pasar, la, la muerte de Nino Benvenuti. Yo creo que uno de los más grandes campeones mundiales que ha tenido Italia, si no es que el más grande, ¿no? Gracias, Alfredo. Un gran saludo a todos los seguidores. Y bueno, yo creo que exageraste un poquito, pero bueno, gracias de todas maneras. Eh, y sobre lo que dice Nino Benvenutis, por supuesto sabemos que el ciclo de vida de las personas pues es finito y de nuestros héroes. La verdad es que los aficionados nos resistimos a que alguna vez desaparezcan. Y después que dejan de estar en este mundo, los seguimos añorando y los seguimos recordando. Hay muchísimos ejemplos. Todavía uno piensa que Mohamed Ali está vivo. Yo que era admirador de Joe Frazier, lo recuerdo y no me pasa, no, en mis recuerdos de Fraser yo no incluyo el día que se murió, igual de Marvin Hagler últimamente. La muerte de Benvenuti, como dice Alfredo, es uno de los grandes italianos. Yo creo que de los deportistas de cualquier disciplina, porque Nino Benvenuti lo recordábamos un poquito antes de comenzar el podcast, que ganó la medalla de oro en el peso welter en los Juegos Olímpicos de Roma el año 1960 y fue Junto el con, mejor junto con boxeador de Ali, la ¿no? competencia. Después que termina el boxeo, todas las competencias, el, hay un jurado que elige al mejor boxeador libra por libra de la competencia y Benvenuti fue el mejor en los Juegos Olímpicos de 1960 y en el 70 Superando a Mohamed Ali, que es mucho decirlo, ¿no? superando a Mohamed Ali. Y ahí hubo buenos representantes. Por ejemplo, Italia tuvo buenos representantes también. El conocido, sobre todo por lo venezolano, Sandro Lo Popolo, Oh, que fue el que claro. le quitó el título a nuestro primer campeón mundial, el Morocho Hernández. Él estuvo en la final del peso ligero y perdió por decisión contra el polaco Casimir Pazdior. Le ganó la final. Y Lo Popolo había eliminado en semifinales en una decisión muy polémica que quedó empate 2-2 y tuvo que decidir un jurado extra. Eliminó al argentino Abel Ricardo Laudonio y Ok. eso ocasionó la necesaria polémica, pues la consabida polémica de los argentinos que todavía se quejan. Abel Ricardo Laudonio, después en profesional, militó en la división Welter Junior y es uno de los pocos que pudo derrotar a Nicolino Loche. Pelearon 4 veces y en una le ganó Laudonio. Nicolino Loche, todos saben que es probablemente El intocable. el boxeador de la defensa más excelsa que ha habido en la historia del boxeo. Y Sí.
en Argentina, pues hay boxeo todas las semanas, como en México, y los boxeadores pelean entre ellos y pelean varias veces. Ah, Y pero son- fíjate que ahorita que mencionas a Sandro Lopopolo, hay una conexión ahí porque Sandro Lopopolo peleó con Paul Fuji, perdió el título con Paul Fuji, y Paul Fuji perdió de una manera cruel con, Ah, con, sí, con sí, este, en Japón, Paul Fuji, sí. sí, Por cierto que vamos a nombrar a con Paul. Nicolino, perdió cruelmente con Nicolino, lo ridiculizó hasta lo más profundo de su ser, ¿no? Sí, los argentinos dicen que esa es la única vez que Nicolino Roche se vio obligado a pelear hacia adelante, porque Nicolino era defensivo la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces peleó en el Luna Park, donde le consentían todo, le aplaudían todo, y él se recostaba de las cuerdas con una guardia así como la que usó Floyd Mayweather hace menos años, y pero era un mago de la defensa, esquivaba. Cuentan que inclusive se recostaba en las cuerdas y mientras su rival estaba lanzando golpes, él hablaba con los periodistas y de todo modo esquivaba. Algo que parece fantasía, pero los periodistas argentinos dicen que eso ocurría en verdad. Pero lo más llamativo era la manera en que se quitaba los golpes con un pequeño movimiento, nada más así. O sea, ni Apenas. siquiera, ni siquiera hacía el movimiento natural que tienen los boxeadores, ¿no? Del cabeceo. Era un pequeño movimiento nada más y el golpe pasaba rozando nada más, ¿no? Era Milimétrico. Era sensacional, milimétrico. sensacional. Hay una foto, Alfredo, de cuando peleó con Keith Pambelé, Nicolino con los guantes encima de sus rodillas y poniéndole la cara a Pambelé que estaba cerquita. Tú Sí, sabes que Pambelé era un hombre que pegaba muy fuerte duro. y hacer lo que estaba haciendo Nicolino Noche para cualquier otro era un suicidio, porque Pambelé con lo que pegaba le hubiera arrancado la cabeza a cualquier otro, pero Nicolino le pasaba los golpes, así como tú dices, en forma milimétrica y no le ganó ni un round la primera vez que pelearon en Argentina. En la revancha en Maracay, Venezuela, Pambelé sí le rompió la cara, el rostro, le ocasionó heridas y lo noqueó, pues se quedó en la esquina. Nicolino no salió para el octavo. Me Sí, acuerdo que yo vi esa pelea por televisión y estaban en la esquina Carlos Monzón y su apoderado, el histórico, a ver, ahorita me acuerdo del nombre, Tito Lecture. Y Tito Lecture. Lecture y Monzón agarraron a Nicolino, lo abrazaron y no lo dejaron salir para el octavo round. Y Nicolino zapateaba y lloraba porque quería seguir peleando, pero ya estaba muy herido en la cara y sangraba mucho. Sí, esa fue la revancha, ¿verdad? En la revancha en Maracay, Sí, ya Venezuela. Nicolino ya no era el mismo Nicolino y, No, había y perdido el título con Peppermint Fraser, el panameño, claro, y, y y, y fue la Pambelé había tercera defensa crecido de como peleador. Pambelé. Y Pambelé había crecido como peleador Ah, y sí. cambió el estilo y fue más ofensivo, ¿no? La vez pasada, como que de alguna manera quiso a distancia llegarle Midió los golpes, midió todos los golpes, sobre todo el jab. Midió los golpes, le pegó, no lanzó golpes fuertes, sino golpes precisos, precisos, exactamente. porque Nicolino era como Gasparín. Estaba cerquita de ti, pero los golpes lo atravesaban, parecía que era un fantasma. Ahorita que dices lo de Fantasma, me vino a la mente cuando peleó Germán Torres de México con Hilario Zapata, que creo Ah, que Germán Torres por ahí, a lo mejor el primer round fue el que emparejó. De ahí en fuera no le ganó ningún round a Zapata. Y cuando no, llegó, y cuando llegó a México le preguntaron, oye, ¿cómo es pelear con ese tipo? Dijo, es como pelear con un fantasma en un cuarto oscuro, dice. sí, Zapata era un zurdo alto para la división mini mosca y además hacía un weaving tan pronunciado, así como Nicolino solamente movía un poquito la cabeza, Zapata pegaba la cabeza a las rodillas y era muy rápido. Sí, no, y luego se agachaba así, parecía como araña, cómo se agachaba y pasaba rozando la cara, la nariz así con la lona. Era impresionante. Zapata recién, bueno, recién ya no es tan recién, hace uno.
hará unos 6 u 8 años, lo exaltaron al Salón de la Fama, claro, merecidamente. Y sí, fíjate, nosotros, bueno, comenzamos con Benvenuti, pero nos llegan tantos temas que podemos desarrollar que ahora estamos aquí, pero tenemos que volver a Benvenuti. Pero fíjate, sí. Zapata, la otra vez hablando con algunos amigos conocedores, sobre todo con nuestro amigo David Villegas, que está en la isla Baleares, en Mallorca. Le mandamos un saludo porque sabemos que aún a las 3 4 de la mañana está sintonizándonos. Así que le mandamos desde aquí un abrazo. Fíjate, recordábamos quiénes serían los mejores zurdos latinos. Y allí teníamos que nombrar a Hilario Zapata, Sin a Vicente duda, sin duda. Saldívar. A ver, no es fácil recordar a los grandes zurdos. Los grandes zurdos de todo el mundo. Tienes que nombrar a Manny Pacquiao, tienes que nombrar a Pernell Whitaker, pero es Marvin un Hagler. difícil, hay que conocer para... Marvin Hagler, aunque Marvin Hagler creo que era derecho y peleaba de zurdo, ¿no? ¿Quién? Marvin Hagler. Ah, Marvin Hagler era derecho y peleaba de zurdo. Es uno de los Sí. grandes ambidiestros de la historia del boxeo. Y ahorita, este muchacho Terence Crawford es el otro gran ambidiestro desde Marvin Hagler, ¿oíste? No, es un gran peleador. Fíjate, ahorita que hablas de los de peleadores ambidiestros, bueno, Oscar de la Hoya en realidad es zurdo y peleaba de En derecho. realidad es zurdo. Y Marco Antonio Barrera también es zurdo natural y peleaba de derecho. Derecho, derecho. Y así Fíjate, nos Oscar de podemos la ir. Hoya, Y hay muchos yo veía peleadores. los resúmenes que hay, los videos de las mejores peleas, los mejores knockouts, y casi todos los termina con la izquierda. Y, Claro. y después yo vi otro resumen que incluía su matrimonio. Y yo que traía la duda, porque yo dije, este separa los derechos, pero todos los knockouts los da con la zurda. Entonces, dije, ahora que van a pasar el matrimonio, me voy a fijar con qué mano firma el acta. Y fue con Y la fue derecha. con la izquierda, Con la la firmó izquierda, con la con la izquierda. izquierda. Sí. Sí, Pino Cuevas también era zurdo, es zurdo natural y peleaba bueno, pero como derecho. y no puede ver tan evidente porque no solamente lograba los knockouts con la zurda, sino únicamente lanzaba la zurda peleando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A él entró en una época donde decían que los zurdos se les llama, cuando no son espectaculares, se le llama aquí en México apestosos, ¿no? Que no Sí, dan espectáculo. Entonces, sí, había, creo, en la época de Philly Nava, cuando él empezó, decían que los zurdos eran apestosos y por eso él empezó a pelear de derecho. Y bueno, pues sí, le resultó que hizo 12 defensas del título, ¿no? sí, siempre dijeron, siempre han dicho, he oído, que a los entrenadores mexicanos no les gustan los zurdos porque son incómodos para entrenarlos y que aún cuando llega un muchacho de guardia zurda, lo paran a lo derecho y lo enseñan a pelear a lo derecho. Pero Ya después no, ya no. Antes sucedía eso, ahorita ya ha cambiado un ya poco, ya, no, ya ya le no. sacan más provecho a que son zurdos, ¿no? Tal como el estilo original de pelea. Pero fíjate, yo oí un comentario en el programa de Eddie Morales y Marco Antonio Barrera, un round más, que decía Eddie Morales, según que él tenía la impresión de que los filipinos, como él ve tantos zurdos, él Sí. dice que en Filipinas a lo mejor es al contrario de lo que se decía, lo que hacían antes los entrenadores mexicanos, que los que llegan derechos los enseñan a pelear a los zurdos. Y tú te pones a ver, a lo mejor no es exagerado lo que está diciendo Eric Morales, porque la mayoría de los peleadores filipinos se paran a los zurdos. No va a parar a los zurdos, claro. Y Y desde mucho tiempo, desde Rolando Navarrete, o sea, desde esa época ya peleaban a los zurdos. muchísimo. René Barrientos, yo no sé si tú te acuerdas de René Barrientos, Claro, claro, que era el favorito del presidente del CMB de aquella época, Justiniano Montaño, un filipino. claro. Fue el, Ese fue era el su segundo favorito presidente del Consejo Mundial de Boxeo. presidente. Después de Luis Espota, creo que ese fue el siguiente. Luis Espota, Ramón G. Velázquez, y luego él, ¿no? Algo así. No, Justiniano Montaño fue antes que Velázquez, que el Ah, ok, profesor. ok, ok. Y fíjate que él trató de hacer campeón a Barrientos. Lo hizo un momentico que descalificó a uno, porque Barrientos
iba a pelear a Japón y perdía con los japoneses, porque ganarle a los japoneses, si no era por nocaut, era muy difícil, y perdió con Yoshiaki Numata y también perdió con Hiroshi Kobayashi. Entonces, de aquí él nomás. lo nombró campeón un tiempo y bueno, fue campeón René Barreto, fue un peleador muy bueno, peleó en Venezuela con Francisco Bolívar y le ganó. Y después perdió en Panamá con Antonio Amaya, que ganarle a Antonio Amaya era demasiado difícil en esos tiempos. Creo que Antonio María también fue a pelear a Japón, ¿no? Y perdió. que no era, que ya eran palabras mayores. Antonio Maya fue el que le robaron la pelea en Japón. Con Kobayashi dos veces. Sí, Eh, ¿verdad? Kobayashi era bueno, Sí. pero eran peleas parejas, porque ninguno de los dos pegaba mucho. Entonces, al no haber caída, dos buenos boxeadores hacen peleas parejas. Y era Fíjese, difícil para hacer decisión. una buena pelea no se necesita que sean buenos, se necesita que sean parejos. Pueden ser dos malos y hacen una muy buena pelea. Sí, y en aquel tiempo las peleas de títulos mundiales colocaban jueces japoneses, no eran como ahora que hay jueces imparciales Sí. o de otros países. Sí, ahorita ya no está permitido. Al menos si van a meter un japonés y va a pelear con un mexicano, meten un mexicano. Pero ya casi no pasa eso. Ya siempre nombran jueces de otros países donde, por ejemplo, yo Sí, nunca voy a poder trabajar con Canelo porque pues es mexicano, yo soy mexicano, entonces va a ser complicado. Al menos que pelee con otro mexicano, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, sí, bueno, pero en los países asiáticos, ya tú sabes, tú eres juez internacional y de tantos campeonatos mundiales que has ido, pero en las peleas en Japón a veces son un poquito vivos y ponen un filipino o un tailandés y ya es asiático de todas maneras y uno queda un ah, poco insatisfecho porque asiático puede tener su corazoncito asiático, pues. y cuando fue la revancha de Roberto Durán contra Ray Leonard y nombraron a Octavio Meirán, Ray Leonard protestó que porque era latino también, pero aún así lo dejaron a Meirán en esa pelea. Ajá, La famosa pelea del no más, ¿no? sí, eso fue el, el 25, a ver, Siempre. noviembre del 80, 25 de noviembre del 80. Fue Sí, eso, en el Superdome de New Orleans, sí. donde fue el 15 de septiembre del 78. Fue la revancha entre Mohamed Ali Y Leon Spinks. y León Spinks. Claro, Y- ahí peleó también Jorge Luján, con Cleo García, creo, ¿no? Y también ah, y y peleó también Dani López con un argentino, Malvares, Málvarez, sí, Juan Malvares, ajá, que lo sí. tumbó. Lo tumbó en el primer round, ¿Sí? pero cuando lo tumbó Dani López ya no aguantó, ¿no? El, Juan Málvarez también peleó con el Pedrosa, Coloradito López tiene una cosa muy curiosa en su carrera como campeón, que en casi todas las defensas, hombres que no pegaban, lo tumbaron al principio y él remontaba, pero peleó 36 rounds con Salvador Sánchez y aunque le dio una paliza, no los lo, 36 rounds no lo no lo, tumbó. no lo tumbó. Sí, casualmente, primero lo noqueó en el 13, luego en el 14 y le dio una paliza en todos los rounds, Sí, pero no lo tumbó. O sea, Dani López parecía que tenía imán en la cabeza donde le pegaba todos los golpes que tiraba Salvador, se los pegaba. Pero y el no Coloradito le devolvió puño a Salvador y también le pegó. Lo que pasa es que Salvador tenía una mandíbula muy fuerte. sí, y tenía una gran recuperación también. O sea, También. los muchachos a veces se recuperan en 60 segundos o 60 segundos con 10 segundos o con 4 segundos, pero siempre andan en ese rango. Salvador Sánchez tiene una recuperación de 52 a 55 segundos. O sea, impresionante, impresionante. Sí, sí. Y Salvador terminaba las peleas de 15 rounds dando brinquitos en la esquina y el otro estaba sentado agotado. Y con la Y boca cerrada, como si no hubiera peleado. sí, como si no hubiera peleado. Yo siempre exagero y digo que lo podía inscribir en un maratón y lo corría.
después de la pelea, Sí, porque yo me acuerdo, a ver, la primera pelea entre ellos fue en Phoenix, Arizona, el 2 de 20 febrero del de 80, sí, febrero del 80. sí. Sí, y La fue una segunda fue en pelea. junio, en Las Vegas, La segunda fue en Las Vegas. en junio, sí. Ajá. Sí, él ya había defendido el título contra Rubén Castillo en abril. O sea, se coronó en marzo, en febrero, y en abril hizo la primera defensa con Rubén Castillo. Y en Una junio, defensa dura, ¿no? Una defensa dura. una defensa dura, era retador oficial, porque hay que recordar que Rubén Castillo había subido de peso para pelear con Argüello, había fracasado en ese intento, pero seguía estando bien clasificado en pluma, porque no perdió en pluma, perdió en superpluma. Entonces, de Ajá. ahí fue Y cuando después recibió la peleó oportunidad de con jugador César y fue un Chávez. peleón. Hasta el round número 12 la pelea iba empatada. Nada más que, como tú dices, Salvador Sánchez lo superaba en condición y los últimos 3 rounds fue cuando ya se decidió la pelea, ¿no? A favor de Salvador Sánchez. Pero fue una Bueno, gran pelea. Rubén eran, Castillo en estos tiempos fuera campeón del mundo, ¿eh? y eran a 15 rounds. Eran a 15 La gente rounds. dice que hay peleas que si en aquel tiempo se hubieran establecido el límite a 12 rounds, podría haber cambiado el resultado, así como el de con Leonard y Hagler, que pelearon a 12. Mucha gente dice que de haber sido a 15, Leonard no sobrevivía a los últimos 3 rounds, pero nunca se va a saber. Mucha gente piensa que esa pelea la ganó Hagler, ¿eh? Sí, sí, hay Una gente, pelea pareja. Fue una pelea pareja, nada más que Leonard fue más espectacular, ¿no? Con sus movimientos. claro, Y neutralizó totalmente a Hagler. O sea, realmente ahí se demostró que no era el monstruo que pensábamos, porque ya, como luego dicen, ¿no? Con el periódico de lunes, pues ya es más fácil ver lo que pasó el fin de semana, ¿no? Pero si ya ves el récord de Hagler, quitando a Hearns, que venía de abajo, pues no hacen mucho ruido sus rivales. O sea, Cabe Lee, Mustafa Hamcho, también peleó él le quitó el título a Dan Víctor Mínguez, Fermo, que fue como campeón, pero dos no veces era. con Anto Fermo, Víctor, que, no, que era un campeón, era un peleador muy limitado, ¿no? Sobre todo en la defensa, ¿no? 2 veces con Fulgencio del Mejía, Gencio el Mejías, pues se tuvo que coronar allá en Corea y perdió también allá en Corea. Y, perdió y, en Corea. pues Wilford Scipion también. O sea, no había muchos peleadores que hicieran. Claro, es lo que había, ¿no? Es lo que había en ese momento. Pero Sí, nunca peleó con un Leonard antes de sí. eso. John Mugabe fue uno de los más duros y de mejor campaña, pero era mediano junior. Era chiquito, igual que Hearns, era chiquito, pues. Sí, 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 sí. Entonces, ya, si uno ve el récord, pues ya dice, ah, caray, pues sí, cierto, sus rivales no eran así como que de. pero lo que pasa es que el Hagler de Tommy Hell fue demasiado impresionante. Era muy grande para él, era muy fuerte para él. Sí, Demasiado. inclusive, Hearns se dio cuenta desde el primer round que no lo movía, pues. no. Y mucha gente creía que en lo que Hearns le pegara a la derecha a Hagler, le iba a hacer lo mismo que a Manuel Piedra Durán. Y a Pipino. Sí, pero no, no, no. Hagler en resistencia era un tipo muy fuerte, muy fuerte. Hay tipos así que tienen la quijada de acero, man. Oye, mira, y le hizo una herida en la frente y fue con un puño porque no fue cabezazo. Yo siempre he tenido esa duda. ¿Sí fue puño? Sí fue puño. ¿Cómo puede hacer una herida en la frente que no sea un codazo o un cabezazo, como pasó ahorita con el vaquero Navarrete? No, eso sí fue cabezazo. Eso sí fue golpe, ¿eh? Esa fue golpe. Y no, Claro. la herida no fue en la frente, sino por la ceja, ¿verdad? Sí. Sí, Ese eso no, ahí no, técnico que no, hay por no, no, ahí. no hay duda. No hay Ese duda. Pero técnico que hay por ahí. digo, así es el boxeo, ¿no? O sea, en Navarrete iba ganando la pelea, pero pues un golpe te cambia el destino. Y desgraciadamente para el filipino, pues no se la dieron, ¿no? Pero yo creo que merece la revancha. Claro, y le han podido dar la pelea si no fue cabezazo, porque fue una herida por un golpe al quedar un peleador incapacitado por golpes legales, pierde por nocaut técnico. No hay nada que hacer, pierde por nocaut.
Entonces, Sí, de alguna manera, pues fue favorecido. Pues una de cal por las que van de arena. Mira, muchas veces han perjudicado a los mexicanos, pues ahora salió de esa sí, manera. sí, hay veces que, sobre todo, óyeme, hay algunos referees que son reiterados en situaciones incómodas. No voy a decir que no es honesto o que no es aquello, nada. Ser referee es un trabajo difícil. Hay que tomar decisiones en fracciones de segundos, pero a veces hay algunos que no sé, parece que no están suficientemente atentos, algo les pasa y, y les sucede eso con frecuencia. Hay algunos que son como mala suerte. ¿Tú te acuerdas de Mills Lane? Claro, Que sí. le tocó la pelea donde Tyson le arrancó la oreja a Sí. Holyfield de un mordisco. Le tocó la pelea de Vander Holyfield y Riddick Bowe que cayó un paracaidista. Ah, sí, en la segunda, en la segunda. En la segunda le Sí. tocó una donde el Atómico McCall con este muchacho inglés que era el campeón le dio una crisis de nervio y se puso a llorar y hubo que suspender la pelea. Y la Ah, pelea Oliver McCall contra de Lennox Mick Lewis, James. ¿no? Ah, Contra Lennox Lewis. Leonard Lewis. Sí, Bueno, y le entró un imagínate la ataque pelea de pánico. que tuvo Miss Lane de título mundial. Fue en Sí. Venezuela, en Maracaibo, entre Hervito Salavarría y Betulio González. Y se le presentó el problema de que a Salavarría lo atraparon en la esquina tomando un líquido turbio, que después los exámenes dijeron que era anfetamina y lo desconocieron y el consejo no solo lo desconoció, sino que declaró campeón a Betulio González, porque la pelea terminó empate. Ok, 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 ok. Entonces, fíjate, desde aquel 20 de noviembre del 71, Jamil Lane se metía en problemas sin querer, por pura mala suerte, porque Sí, 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 sí. era un hombre que le decíamos pavoso en Venezuela, porque donde él va pasa algo incómodo. Hervito Salavarría fue el que perdió con Alfonso López también, ¿no? Perdió con Alfonso López, sí. Otro título que ganó después. Sí, ok. Y él se Pero lo fue a quitó. Filipinas a ganarlo, ¿verdad? Hervito se lo quitó, ¿tú sabes a quién? A Chachacho Noy en Tailandia por nocaut en el segundo round. Así es. Y Chacho no venía de vencer al mexicano Chachacho no se mandó tremenda pelea con el Alacrán Torres. en la, la tercera pelea. O sea, la primera fue un peleón, la segunda fue buena y la tercera no la vi, pero me imagino que fue buena también. Y de ahí perdió con Hervito, ¿no? Sorpresa, ¿no? La segunda fue en México. Las dos primeras fueron en México. Ok. Las dos primeras fueron en México, la del 68 y la del 69. La del 70 ya fue en Tailandia. Esa es la que yo no he visto, la tercera. Después Alacrán Torres eh, intentó ganar el título Mosca y perdió con Horacio Acabalo en Buenos Aires, ¿ah? Correcto. No, pero eso fue antes. Fue antes. Sí, fue antes, Pues, sí. fíjate, Horacio Acabalo, ahorita que hablan del Pubita como el mejor argentino de los pesos pequeños, Horacio Acabalo fue un campeón mosca que se retiró como campeón Sí, y, claro. y fue un gran campeón. Y yo no creo que hasta ahora el Pumita le alcance para superar la historia de Pascual Pérez, que fue medalla de oro olímpica y el primer peleador latino que siendo medalla Japón, de oro ¿no? alcanzó el título profesional. Y, y fue el primer latino en ganar el título mundial. No, que no fue el Panamá el Brown. Sí, Panamá Brown. Sí, sí, sí. Pero el primero, medalla de oro olímpica y campeón mundial profesional, Ah, fue ok, Pascual Pérez. ok, ok, ya entendí, ya Ganó la entendí. medalla de oro en los Juegos de Londres 48 Sí. y Y le ganó luego la final se coronó en donde, en Japón, ¿eh? en Japón a Yoshio Shirai lo noqueó. Y Yoshi Shirai. la final olímpica se la ganó un italiano llamado Spartaco Bardinelli. Ok, Pero en ese tiempo Argentina llegó a tener 7 medallistas de oro en Juegos Olímpicos antes de que Cuba, bueno, Cuba vino a ganar en el año 72, Venezuela con el Morochito y México
con Román y Delgado en el En 60 68. ganaron primero que Cuba. En Delgado y Roldán, era Roldán. Sí, Ricardo Delgado, Ricardo Delgado y Roldán también fue. el Mosca, sí. Sí. Que Y ellos, que ellos ya no. en esos Juegos Olímpicos fueron dos cubanos a la final, pero perdieron. Fíjate que Perdió eh, Charolito Reguifero en ligero y perdió Rolando Garbello en mediano junior. México ha ganado muchas medallas en Juegos Olímpicos en boxeo, pero solamente uno ha sido campeón mundial, Alfonso Zamora. De todos De los, oro, los pero de no todos de los oro. medallistas de plata, oro y bronce, el único que ha ganado medalla y ha sido campeón mundial es Poncho Zamora. Bueno, y casualmente, el primer medallista de oro cubano en boxeo fue Orlando Martínez que le ganó a Zamora la final. Ah, claro, sí, Ese sí, es el primer medallista de oro cubano en boxeo. sí. Sí, Pero de ahí ya, eso fue en el 72 en Múnich. 72. Sí, ya no eran profesionales, pues, si no era buen peleador este. Sí, y después esa misma noche en Welter ganó el Emilio Correa y comenzó Teófilo Stevenson su cadena de medallas Sus olímpicas. tres, sus tres, ¿no? Que ganó Sí, Teófilo Stevenson. sí. Oye, empezamos con Benvenuti, no, mira dónde tantas vueltas que hemos Ya, dado. Benvenuti hizo una trilogía con Emily Griffith para ganarle el título mediano. claro, claro. Y las tres Pelea. peleas fueron en Nueva York, pero todas en el Madison y una en el Shea Stadium, donde se hicieron pocas peleas en el Shea Stadium. Ahí ganó dos Benvenuti y una Griffith, ¿no? Así Sí. ganó una Griffith. Pero fíjate la casualidad que otro programa de boxeo que hubo en el Shea Stadium, creo que fueron los únicos dos programas de boxeo que hubo en el Shea Stadium, también fue una trilogía entre Carlos Ortiz y Ismael Laguna. La tercera fue en el Shea Stadium. O mira, sí, sí. Es Carlos Ortiz una contra Ismael Laguna. de las grandes trilogías. De Fíjate las qué calidad. grandes peleadores. Yo creo que junto con Wilfredo Gómez, el mejor puertorriqueño, ¿eh? Sí, sí, claro. Fíjate, en la primera pelea entre, Abajito Trinidad. otra casualidad, Alfredo, la primera pelea entre Laguna y Ortiz en Panamá, el referee fue Jersey Joe Walcott, el ex campeón mundial del peso completo. Y la revancha en Puerto Rico, el referee fue Rocky Marciano. Fíjate. Walcott y Marciano pelearon dos veces por el título de los pesos completos. Sí, sí, Ahora la tercera que fue en el Shea Stadium, ahí sí fue Artur Mercante, que era el referee clásico de Nueva York. sí. Jersey Joe Walcott, gran peleador, pero como referee era muy limitado. Ah, ¿te parece? Sí, Se me él, hace- pero tuvo en peleas grandes, ¿sabes? Sí, claro, pues tenía mucho nombre, ¿no? Él fue el referee de la pelea del 8 de marzo del 71 entre Joe Frazier y Muhammad Ali, Vamos a salir la primera, la primera. la del Garden. Y fíjate la casualidad, una casualidad que involucra a México. Él, su última presentación como referee fue el 29 de septiembre del 2001 en el Madison Square Garden en una pelea entre Finito López y Solani Petello. Fue la última pelea de Artur Mercante y la última pelea de Finito. Benito Los López ahí. dos fueron al Salón de la Fama. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que ellos iban a pelear el fin de semana del día de las Torres Gemelas y se Sí, retrasó. Fue en la misma ese función de programa Hopkins era, contra Trinidad y se ese programa era retrasó el un 15, par de que semanas. era sábado. Y a Sí, mí me habían invitado al canal de Venezuela que la transmitió a participar en la transmisión de la pelea. Y cuando me llamaron el martes como a las 8 de la mañana y media hora después los aviones chocaron y se cayeron las torres y se acabó mi pelea. Y la suspendieron del 15 al 29 de septiembre. sí, un par de semanas la cambiaron. Hay gente que dice que, sobre todo los puertorriqueños,
que ese par de semanas de cambio de fecha perjudicaron a Tito Trinidad y no se comportó como él se comportaba normalmente con Bernard Hopkins. No, no, yo creo que sí lo descifró muy bien Bernard Hopkins, porque Lo estudió descifró cuando Trinidad que pegaba muy duro, pero hacía un movimiento antes del golpe, ese lo detectó muy bien Hopkins y se hacía, nomás hace un pasito para atrás y nunca lo pudo agarrar. Y nunca. nunca Y pudo agarrar. cuando, y cuando, o sea, él siempre se tapó, tenía tres estrategias para evitar el gancho de izquierda de Trinidad. Sí, Subir la derecha, lanzar la derecha primero o alejarse cuando veía que Trinidad estaba palanqueando el gancho. exactamente. Y lo tuvo controlado toda la pelea. Sí. Y fíjate lo que me pasó a mí con esa pelea. Bueno, yo la transmití, yo me acuerdo que yo dije, yo vi en el 10º round que Hawkins le pegó un ópera a Trinidad sonando la campana y Trinidad quedó saltando, que se ve que lo afectó. Y le planteé a mis compañeros, uno era Carlos Tobar Otto y el otro era Juan Leonardo Lan, que Trinidad no solo estaba perdiendo por puntos, sino que podía perder por nocaut. Sí. Y yo les decía, si Trinidad se cae, habrá derrumbado otra torre en Nueva York. Porque después de la Torre Gemela que se derrumbara Trinidad, esa era otra torre. Aunque Trinidad nunca fue un dechado de resistencia, ¿no? Lo tumbaron No, varios, ¿no? no, pero lo salvaba la pegada. Lo salvaba la pegada, es correcto. Bueno, y fíjate, en el round 12 Con Stevens, el eh, Campas. cuando lo tumba, entra el papá de Trinidad y suspenden la pelea. Eh, una semana después era la convención de la AMB en Bangkok, en Tailandia. Sí. Y nos preparamos para ir a esa convención. Y fuimos, ¿no? Por cierto, ningún estadounidense se montó en el avión. Los estadounidenses le cogieron fobia a los aviones y y ningún No llegó estadounidense ninguno. fue a la convención. Cuando yo llego, ya yo había ido en el 98 a Bangkok. Fue cuando bueno, nos conocimos en el 97 tú y yo, ¿verdad? Ajá, en el 97 en Las Vegas, ¿sí? Las Vegas. Y luego ya fuimos el siguiente año al 98 en Bangkok, ¿no? En Bangkok. En el 2001 ya yo sabía por la experiencia esa del 98 que la comida en Tailandia es muy picante y, no, y me hacía daño. Y entonces yo estaba buscando, cuando llegamos, nos hicieron el recibimiento, yo andaba buscando comerme una sopita, pasaba algo para el estómago, ¿no? Y me pongo en una cola para, para servirme una sopa. Y delante de mí me doy cuenta que estaba Steve Smoger, el referee de la pelea de Trinidad y Bernard Hawkins, y el Sí, hombre habla español. Y yo le sí, pregunté, me presenté con él y el hombre habla español, y le dije que yo transmití para la televisión venezolana la pelea y que para mí Tito había perdido casi todos los rounds. Y entonces él me dice, sí, sí, y al final el papá se montó en el ring para detener la pelea. Y entonces le pregunté yo, ven acá, ¿y qué hubieras hecho tú si el papá de Trinidad no entra en el ring? ¿La hubiera dejado seguir? Y me dijo que sí. sí, sí, Fíjate tú, qué cosa. Claro, la hubiera dejado seguir eh, con la intención de parar inmediatamente si volvían a golpear a Trinidad, claro. sí, pero los golpes de ese nivel, pues, puede haber Ah, conmocionado a Trinidad. Trinidad no tenía con qué noquear de un golpe a Hawking ya a esa altura. Y ya No, perdía la pelea, o sea que no tenía caso que siguiera. yo creo que el papá hizo lo correcto, ¿eh? Claro, Sí, 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 en esa pelea. Y ahí Finito López se dio cuenta que ya no tenía piernas y dijo, se acabó. le Dice, rompieron la cara. sí, Ahí estuvo una vida afuera. él no tenía planeado retirarse, ahí sí sabías, él no tenía planeado. Y después de que lo que batalló con Petelo, zurdo, difícil, ahí decidió retirarse del boxeo. Sí, sí, sí. Casualmente también se retiró Artur Mercante. Sí.
que mira, Arthur Mercante había sido el referee también de la pelea en el año 60, 20 de junio del 60 en el Polo Ground, donde Floyd Patterson recuperó la corona noqueando a Johansson. A Ingeman Johansson. Ajá, esa creo que fue la primera pelea de título de Arthur Mercante. Imagínate de ahí al 2001, 40 años. Sí, porque la primera pelea, Ingeman Johansson noqueó muy feo a Patterson, ¿no? Sí, Y las otras dos ya lo noqueó Patterson lo tumbó 7 veces de veces. en el tercer round. Yo te pregunto aquí por pura curiosidad, tú como juez internacional, si ese round hubiera terminado, ¿cómo lo puntuabas tú? ¿Cuántas veces lo tumbó? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo tumbó? 7. No, lo que pasa es que hay un límite, creo que es hasta 6. No, 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 bueno, ahora, pero en aquel tiempo tú sabes cómo eran las cosas. Sí, sí, pero Entonces, ¿cómo iba? Claro, la no le mayoría puedes de dar las en aquel 3 tiempo, contra el 10, mercado ya no pierde era la pelea. 10-9, sino 1-0. Sí, Entonces ponían el round, un punto a favor de Johansson y 0 para Patterson. Pero con el 10-9, ¿qué se hubiera podido hacer? sí, 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 sí. Porque no hay menos de 7 puntos. De 16 no, no existe según el reglamento de la puntuación 19. Sí. Son preguntas interesantes. Son preguntas interesantes. Bueno, lo que pasa es que como luego dicen, antes como antes y ahora como ahora, ¿no? Ajá. Fíjate, la primera pelea de Muhammad Ali, Sonny Liston, que mucha gente dice, Muhammad Ali saltaba, como, picaba como una abeja y volaba como una mariposa y tal. Pero esa pelea no iba fácil a favor de Muhammad Ali. Esa No, pelea era claro que empate. no, no. Un juez tenía 2 puntos arriba a Liston, el Sí, otro 2 puntos arriba a Ali. Ali y el otro lo llevaba empate. Sí, no, no, la pelea estaba dura. Es que Liston, yo creo que Sonny Liston es de los peleadores que la historia lo ha tratado más injustamente. Claro. Porque fue un peleadorazo, ¿eh? Sí, Desgraciadamente le tocó Mohamed Ali, pues, y joven y con todas las, las características de un muchacho que iba a hacer historia, ¿no? sí, Pero Sonny Liston tenía para pelearle al nivel a de cualquiera, Fraser, de a Foreman, cualquiera. Y sin fíjate, duda. la pelea terminó porque Liston se quedó en la esquina por una lesión. Sí, Si hubiera sido ahora, y hay jueces que les gusta ir a las tarjetas, la pelea hubiera sido empate, empate. hubiera cambiado la historia porque por lo menos tendría que haber habido otra pelea 6 meses o un año después para que Todavía Ali se campeón. coronara si es que le volvía a ganar a Liston. Sí. Eso hubiera cambiado la historia. El rumbo de la historia, claro. Ajá. Sí. Al menos por 6 meses, creo yo, porque, claro, Y hay que recordar que en esa época no existían los retadores obligatorios, es decir, Sonny Liston podía decir, no te doy la oportunidad ahorita y írselo llevando, sí, sí, ¿sí? sí, defendía contra cualquier otro de los que pelea de la época, Cleveland Williams, él ya había noqueado 2 veces a Patterson en el primer round. En el primer round, Después de eso se consideraba que Liston tenía la pegada de Marciano y el físico de Joel Louis. O sea que era el resumen de los dos más grandes para sí. muchos, pues. Lo que pasa es que surgió Mohamed Ali. Sí, le tocó mala suerte, como a Rodrigo Valdés le tocó la época de Monzón, y así podemos ver muchas historias, ¿no? De que Sí, Rodrigo Valdés pudo haber durado mucho más como campeón, pero se le atravesó Carlos Monzón ahí y pues era imposible con Monzón, ¿no? y yo creo que si, por ejemplo, Pipino Cueva no se le atraviesa a Ger, o como tú me decías en una ocasión que hablamos, si el izquierdazo que Pipino le pasó a medio centímetro a Tommy Sí, Ger, así, se lo así le hubiera pasó, conectado, así le, Tommy Ger así, así, todavía así, estuviera durmiendo
Así Y le pasó a la izquierda de Pipino Cuevas a la mandíbula de Hearns. Y después se ajá, demostró que Hearns no aguantaba. no, y Pipino hubiera tenido que enfrentar después o a Leonard o a Durán, que los Sí. dos en esa época lo esquivaban. Ninguno de los dos quiso pelear, y menos Wilfredo Benítez. Pipino lo buscó hasta Puerto Rico, lo fue a buscar y allá no quedó echó la espada. Y Benítez no decía nada. No, 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 no. Y nunca quiso nada con él. Es que no tenía necesidad de enfrentarse a un tipo que pegaba tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, con Carlos Palomino, yo he visto la pelea varias veces y la verdad es que no sé si la ganó Benítez, ¿eh? Esa pelea con No, Carlos Palomino. Benítez no ganó esa pelea nunca. ¿Verdad que no? No, no, no. Él no ganó esa. El título que Benítez ganó contundentemente fue contra Mauricio, el Ah, super claro. ese. Porque a Sí, Pambelé también, ahí en esa pelea, creo que fue juez Jesús Celi y vio ganar a Pambelé por 2, 3 puntos. sí. Entonces, claro, Benítez no es que sea un robo, pero sí con Pambelé, porque fue una pelea ahí, pero con Palomino yo no le vi que Benítez ganara una cantidad de rounds como para siquiera ver la pelea pareja. ¿Verdad? No, Sí, 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 sí. Digo, fue muy buen peleador, era extraordinario en las cuerdas, ¿no? Sabía pelear muy bien a la defensiva y todo, pero pero cuando se encontró un par de rivales que fueron tan buenos boxeadores como él no tuvo ofensiva para voltear la pelea. Con Leonard no pudo y con él tampoco. ahora con Hearns, el tipo apretó tarde, ¿eh? O sea, perdió la pelea por los primeros rounds, pero los últimos rounds los dominó, ¿eh? Si Bueno, hubiera, pero tampoco es que desarrolló una ofensiva que pusiera mal a Tommy Hearn. Y a Tommy no, Hearn no lo puso pusieron mal, mal no un... lo puso mal, pero sí logró ganar los últimos rounds, o sea, Sí, apretó tarde, creo yo. sí, pero perdió. Hay quienes creen también, dicen que Benítez le estaba ganando a Leonard para cuando No, dice nunca. tampoco. Estaba No. ganando Leonard Hasta lo fácil. tumbó, creo, en el tercer o cuarto round, Leonard. Sí, y Sí, le sí. abrió la herida esa rara en la frente también. Un cabezazo, ese yo creo, ¿no? Y Benítez pasó toda la pelea con el hilillo de sangre de que le bajaba por la nariz, le llegaba a la boca y él se la quitaba con la lengua. Y Sí. entonces así estuvo, pero yo no vi bien para esa pelea en el último round, porque Benítez no estaba tan mal. Yo No, no no sé estaba mal. cómo Padilla Junior se paró la pelea y lo peor es que después de pararla, que parecía precipitado, Benítez no protestó, sino que salió a abrazar a León. Sí. Es O que sea, sabía que ya era el último round y que esa pelea no la iba a ganar, pues. sí, pero había también hubo suspicacia entre los comentaristas, porque había un rumor de que Benítez estaba cortejando a una hermana de Leona. ¿Oh, sí? Ajá. Y Pero, ¿qué? estaba sentada al lado de Juanita, la que era esposa de Leonard en ese tiempo. Leonard. Y bueno, hubo comentarios suspicaces sobre eso, pues ya un poquito de farándula alrededor del boxeo. Cuidado, cuidado con los boxeadores. Ah, bueno, además, Benítez era un galán, los hermanos, eran 3 hermanos boxeadores. Yo vi otro peleando en Venezuela en amateur llamado Frankie, que era mayor que Wilfredo. Claro. Él peleaba, peleó en la semifinal de Benítez con Cervantes, creo. Ah, bueno, yo vi Y peleando peleó a ese. también en Nueva York, en una Ajá, pelea de Wilfredo. sí, Frank, sí me tocó. y Tengo ellos algunas peleas eran de él. más que todo neoyorquinos, pues, lo que llaman, los boricuas le llaman New Yorkers, pues, son los que viven en Nueva York, aunque son sangre puertorriqueña. Y ellos eran unos galanes muy populares, muchas amistades, eran triunfadores, pues, entre los puertorriqueños. Y, Claro, por supuesto, todo el que tiene esa fortuna, pues también le llueven las muchachas, y ellos eran claro. las muchachas, las buenas muchachas y los malos amigos. Sí. Sí, Entonces, Benítez, como empezó muy joven, pues pobrecito terminó muy mal, ¿no?
muy mal terminó. Yo vi un intercambio, una competencia internacional amateur. eh, una tarde que, que Frankie Benítez ganó, no, Wilfredo ganó una buena pelea a un boxeador canadiense. Tenía Benítez 13 años. Y en otra pelea de esa misma cartelera se presentó Wilfredo Gómez, que ya había sido campeón mundial en La Habana, y lo noqueó Derrick Holmes, que después Wilfredo lo noqueó en profesional. Que lo tumbó como 20 veces, ¿no? Así, lo tumbó muchas veces, pero ahí Derrick Hall tumbó 3 veces a Wilfredo Gómez. Y le ganó. Le ganó por nocaut, Oh, ¿sí? como Ese era la amateur. venganza que tanto mencionaban. Fue una pelea en amateur, un intercambio, Ok. un campeonato. Porque yo supe que Wilfredo fue y ganó allá en La Habana en un título, ¿no? De un regional Todas amateur. por nocaut, todas por nocaut. Y la final se la ganó a un cubano apellido González, creo que fue Jorge González como que era, y lo tumbó como 6 veces. No Sí, querían parar la pelea para no pararse al cubano delante del del comandante público. Fidel Castro, pero se la tuvieron que detener y ganó Wilfredo por nocaut, ganó sus 4 peleas por nocaut. Y no lo designaron boxeador del año porque en aquellos tiempos operaba la cuestión de la cortina de hierro y el bloque de tal y el bloque de tal. Entonces le dieron el mejor boxeador del certamen al ligero ruso Vasily Solomin, que había Ok, noqueado en la final al rumano Simeón Kutov. ok. Ellos dos se enfrentaron de nuevo en los Juegos Olímpicos de Montreal 76 en semifinal y ganó Simeón Kutov, el rumano, que fue a la final contra Howard Davis y perdió, por supuesto, porque Howard Davis fue el mejor boxeador de los Juegos Olímpicos del 76 de Montreal. Pues fíjate quién estaba. Estaba Leonard, estaba Leon Spinks, estaba Michael Spinks, Y Leo Randolph. estaba Howell Davis y Leo Stevenson. Randolph. Stevenson también. Era un equipazo ese yo creo que ha sido de los mejores Bueno, equipos Estados en la Unidos. historia. El único que perdió fue el Pluma Charlie Munich en la final. Sí, claro. Sí. Y el único que no fue campeón fue Howell Davis. Paradójicamente, Sí. Tuvo mala suerte, porque pues, la pelea primero perdió con Jim Watt, ¿no? con Jim Wilde, inglés, que después perdió el título con Alessi Arguello. Luis Argüello, sí. Ajá. En Londres perdió. Perdió por decisión con el Chapo Rosario por 2 caídas. Esa pelea la iba ganando por un punto Howell Davis y lo tumbó en el último round. Y ahí se le dio la vuelta el Chapo Rosario. Sí, sí, es un hecho bastante llamativo que Howard Davis haya sido el único que quedó el mejor boxeador de los juegos. Y sin embargo, A mí me encantaba ver pelear a Howell Davis, que en paz descanse. a mí Peleadora. tenía rapidez de mano, cambio de ritmo, era Sí, tremendo peleador. sí, pero tuvo mala suerte, mala suerte. Y dicen, y se comenta, que tú sabes que él para ir a los Juegos de Montreal se eliminó con Aaron Pryor. Y le ganó a Pryor. Le ganó 2 veces, pero todavía dicen que perjudicaron a Pryor, que Howard Davis tenía una historia romántica detrás de él porque su mamá tuvo cáncer y se murió antes de que él fuera a las Olimpiadas y antes de morir y que le pidió que ganara la medalla de oro en honor a ella y total que comentan que esa historia romántica, triste, pudo haber influido a la hora de la decisión de los jueces. Son comentarios, yo no digo ni sí ni no, no lo sé. Y Pero, fíjate que Aaron Pryor le ganó a Tommy Hearns, ¿eh? Como amateur. y Aaron Pryor fue finalista en los Panamericanos del 75 en México. Sí, claro, claro. Y dicen que perdió por una lesión, Sí, en el hombro, creo. ajá, en el hombro, la final con un canadiense apellido Clark. Sí, Óyeme, tenía claro, sí. que ser así, si no Pryor hubiera ganado esa medalla seguramente. Sin duda, sin duda.
Pryor era un buen peleador. Lástima que era tan desorganizado en su vida, pero Oye, sí. tenía un potencial tremendo. ¿Tú lo llegaste a ver a él en los juegos, en las convenciones de la AMB? No, Varias. no lo recuerdo. Yo lo vi. Vi una foto donde estaban él y Iba con su Argüello. esposa. Iba con su esposa. Y cada vez que te pasaba por el lado, como sabía que uno lo veía, porque, oye, estaba mirando a un héroe del ring como Aaron Pryor, imagínate. Entonces pasaba y te palmeaba la espalda y te decía, hello, my friend. Te decía. Una vez, él fue a Turmero a a una reunión que patrocinaba la MB, pues ahí en Turmero, en Venezuela, estaba la sede de la MB y vivía cerca en Maracay, Gilberto Mendoza. Y en una de esas que él estaba declarando para la prensa, yo le pregunté, yo le pregunté, me sirvió de traductor Gonzalo López Silvero, y le pregunté Oh, Gonzalo López si hubiera Silvero. parecido a él una pelea entre Tito Trinidad y Sugar Leonard. ¿Y sabe qué me contestó? ¿Qué? Que ganaba Trinidad. ¿Se te hace? Ah, yo creo que sería por rivalidad con Leonard, porque ellos son Y contemporáneos. ellos iban a pelear, ¿eh? No me acuerdo qué fue lo que se atravesó, que no, que no se hizo la pelea. Bueno, en un triunfo que tuvo Leonard, dijo por los parlantes, si Aaron Pryor lo está viendo, estoy a la orden. Creo que después que le ganó a Tommy Hero, ¿viste? Sí. El Él iba, desprendimiento de él- retina. él iba a pelear, él iba a pelear con Leonard. Algo, pues fue, claro, fue lo de la retina de Leonard Sí, y ya no pudo pelear. algo. Y fue cuando peleó con Argüello, pues, y que despedazó a Argüello. Oye, sí. Sí, sí, sí. O sea, la pelea de Argüello no estaba en el radar, pues. Es que, es que Argüello, fíjate, hay unas cosas ahí, una anécdota alrededor de esa pelea, porque el resultado de la primera, de las dos peleas con Pryor, hizo que una hipotética pelea entre Argüello y Salvador Sánchez fuese imposible. Aparte del accidente, apartando el accidente de Salvador. Estaba muy lejos. O Ellos sea, nunca Salvador habían Sánchez era peleado. pluma y este ya era súper ligero, ¿no? Fíjate Era que cuando Salvador tiene el accidente, iba a pelear el 15 de septiembre con Juan Laporte. con Juan Laporte. Y el 12 de noviembre, 2 meses, 3 meses exactos después, porque Salvador se mata el 12 de agosto. Del 82. Y el 12 de noviembre del 82 fue la primera pelea de Prayo de Argüello en Miami. Claro. Entonces, ya perdiendo ahí, Argüello se empeñó en la revancha, que fue el 9 de septiembre del año siguiente, el 83, y volvió a perder por nocaut. Entonces, un Argüello con dos derrotas por nocaut seguidas, ya no representaba el mismo atractivo para enfrentarlo a Salvador Sánchez. Ya no No, era una pelea con mismo nivel. pero aparte de eso, en junio de ese mismo año, del 82, ya había peleado con Kevin Rooney y ya en superligero. Entonces ya para Argüello hubiera sido imposible bajar de peso y Salvador Sánchez tendría que haber subido mucho. Entonces era imposible esa Salvador pelea. no iba a llegar, yo creo que Salvador no iba a llegar a las 140 libras, podía subir hasta ligero, Sí, yo, pero sí, no porque llegaba tan arriba. Si llegaba era un tan pluma arriba, grande, le llevaba pero mucha no ventaja. batallaba para dar el peso. ¿Eh? De ahí el güey le iba a llevar mucha ventaja, aunque yo entiendo a los mexicanos que dicen que Argüello pasaba trabajo con peleadores rápidos y hábiles como Salvador, porque el Sí, mismo Pryor era así, hábil y, y lanzaba muchos golpes. sí. ¿Qué pasó? Hola, ¿se cortó? No, porque hay que cambiar el teléfono, te estoy haciendo señas. Ahí está.
Ahí estamos. Ahí estamos ya. Sí, era una pelea difícil. La pelea buena de Salvador Sánchez hubiera sido con Pedrosa. Esa hubiera sido buena. Sí, pero, pero Pedrosa, uno no sabe cuánto hubiera ensuciado la pelea a Pedrosa si le hubiera hecho falta, que probablemente le hubiera hecho falta. Era Sí. una pelea dura y difícil. Podía ganar cualquiera de los dos, pero, pero bueno, el récord de Salvador era más limpio que el que tenía Pedrosa para el momento. Sí, Pedrosa era un peleador sucio. Dice Juan Laporte que peleó con los dos. Dice que hubiera ganado Salvador Sánchez, Sí, según Juan Laporte. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? no, no, solo nos quedan las sabrosas especulaciones, porque todo el mundo dice, las comparaciones son odiosas, sí, pero son sabrosas, porque si uno no compara, Son ¿verdad? sabrosas. Oye, De imagínate tú, mucho, claro, el Julio César Chávez que le ganó a Edwin Rosario. Ese Chávez contra Roberto Durán. Hubiera sido una guerra, man. La pelea buena claro, para Salvador Sánchez claro, era una revancha en 130 claro, contra es Suman demasiado. Nelson, En 130. Lo que con pasa es, Asuman Nelson. lo que pasa es que acuérdate que Suma Nelson todavía duró mucho como campeón pluma en 126. Sí. Claro, él Entonces, tenía solo, creo que 11 peleitas o 13 cuando enfrentó a Salvador. sí, 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 sí. Incluso creo que le avisaron de esta pelea 3 semanas antes, porque él fue suplente. Sí, porque él iba a pelear con, no me acuerdo si con el colombiano, ¿cómo se llamaba? Que peleó con Pedrosa. Creo que se lesionó ay, se me fue el nombre. Ah, bueno, él tuvo una pelea con el mexicano Marcos Villasana y parece que le lastimó el oído. Entonces, Mario Miranda se llamaba. Mario Miranda se lastima el oído y ya no estaba en condiciones de ir a buscar el título contra Salvador Sánchez. Y ahí es como le dan la oportunidad de última hora a Suma Nelson, porque ya tienen el compromiso de la función en el Madison Square Garden, ¿no? Y la fecha estaba, había que cumplir la fecha. El 12 de julio del 82. Entonces, eso fue. Pero bueno, Azuma Nelson, independientemente de que estuviera joven, era un peleador muy fuerte, muy rápido y muy bueno, ¿eh? Incluso en las mismas 126 libras, una revancha era buena porque yo creo que el rival más fuerte, a pesar de que era el de menos nombres, que enfrentó en ese momento Salvador Sánchez fue a Asuman Nelson. Fue muy fuerte, fue la última pelea de él fue una pelea bien batallada, ya que Asuman Nelson fue un rival digno. Inclusive creo un juez tenía arriba a Azuma Nelson, ¿eh? ¿Sí? Un juez Fue, tenía. fue más complicado que el Coloradito, que Wilfredo Gómez y que todos los otros, es que fue súper complicado, fue un peleón. Por ahí, por el octavo round, todavía Suma Nelson andaba arriba en la tarjeta, porque él ganó los primeros y le pegó fuerte a Salvador. Lo que pasa es que Salvador asimilaba mucho. Y Salvador tardaba en calentar, pues iba avanzando, iba creciendo, pues durante las peleas. Sí, Sí. sí. Y eso que Azuma Nelson tenía buen final, pero Salvador era un maratonista. Salvador no. Yo recuerdo ya un tiempo después cuando Azuma Nelson en otro peso más arriba le dio la revancha al australiano Jeff Fenech, que es uno de los tricampeones mundiales en Oh, sí. distintas categorías. Sí, no, ya, Y ya estaban viejitos los dos, cao, sí, 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 sí. oye, qué nocao le pegó a Azuma Nelson a En Jeff la Fenech. segunda pelea, ¿no? Un izquierdazo que sí, en la segunda, porque en la primera Fenech lo tumbó y todo y pareció ganarle. Le pasó como con Azabache Martínez, ahí debió ganar, la que debió ganar Jeff Fenech. La segunda fue en Australia y allá le pegó una. como de
y la tercera ya viejitos, pues ya, Oye, un gancho a izquierda que sí. lo Y la durmió. tercera ya viejitos, pues ahí ya le ganó Jeff Fenech, ¿no? Y bueno, le pasó así con Azabache Martínez. Azabache Martínez le ganó a su Maneson y lo tumbó y todo. Yo no sé de dónde sacaron ese levantar a, a su Azabache ganó bien, Sí, el problema era pero en que la revancha sacó, lo noqueó, lo noqueó. No solamente lo noqueó, lo sacó, dominó, lo dominó. Fue en la misma función de Mike Tyson contra Frank Bruno la uno. Hola, parece que se está congelando. bueno, yo estoy oyéndote bien con algunos salticos. Vamos a ver si mi técnico por aquí me dice qué será que es lo que está pasando. Pero estamos bien, ¿Cómo estoy bien está? enfocado aquí, que me estoy moviendo y no sé. No, no, estás bien, estás bien, estás bien. Sí, porque a veces yo me distraigo Perfecto. y hablando de la pelea, a lo mejor me pongo a tirar golpes Como buen venezolano. y me salgo de la cámara. Bueno, con la boca habla con las manos. Alfredo, hemos tocado una cantidad de temas y no terminamos con Benvenuti, pero dijimos muchas cosas acerca de él. Y te voy a recordar en Facebook, una vez, en esos Facebook que ponían sobre David Villegas, que subían, batió una vez, ¿qué hubiera pasado? En una pelea titular en peso mediano entre Nino Benvenuti y Canelo Álvarez. Por supuesto, los mexicanos todos dijeron que Canelo lo hubiera noqueado, pero los que vimos pelear a Benvenuti y a Canelo también, no lo vemos así tan fácil. Benvenuti es recordado por sus derrotas con Monzón, pero debería ser recordado por su otro triunfo. ¿En medio o en supermedio? En medio, En medio yo creo que tenía oportunidad Benvenuti. En supermedio no tenía oportunidad Benvenuti. bueno, Benvenuti era bastante más alto que Canelo, claro. Todo Sí, pero el Canelo mundo es está bastante. acostumbrado a pelear con más altos que él. Todos son más altos que Canelo. Canelo solo Sí, pero mide un este metro además era setenta y zurdo y tres. además era bueno porque venía Benvenuti con esa trayectoria desde los Juegos Olímpicos de Roma, 60. No, no, era un Yo, peleadorazo. Eh, Canelo, ¿Tú te acuerdas de las peleas, las dos peleas con Sandro Massini? sí, Sandro Massini era duro, ¿eh? sí, sí era. Es otro de los buenos italianos. No, de buenos aliados. Dis- dis- Discúlpenme mis interrupciones con mi voz No, de no, no, es ultratumba. parte. Al italiano que estás mencionando es el rival, digamos, más terrible dentro de Italia que tuvo Benvenuti. Se decían que eran enemigos personales y fue otro al cual él ayudó económicamente por muchos años después del retiro de este boxeador. Benvenuti Mira era qué, un benefactor de varios de sus rivales. qué linda historia esa, ¿eh? Sí. Sí, Después de haber sido enemigos o adversarios acérrimos, ayudarlo después. Algo así como con Joe Luis y el alemán y Max Max Melling, sí. Schmeling. Sí, 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 sí. Sí, lo interesante de este italiano que mencionaste, que por cierto, el amigo Polanco habla, resalta mucho la memoria de Simón, pero Polanco, tú cantas muy bien afinadita las rancheras, tienes una memoria privilegiada. Eh, ese señor no solamente era rival en el ring de Benvenuti, sino que era ofensivo. Llegó a ofender a la familia de Benvenuti, Benvenuti era mesurado y este señor era terrible. Y Sandro sin embargo, Massini. el corazón de Benvenuti era tan grande que luego de este señor retirarse y estar en problemas económicos,
él le ayudó con sus gastos médicos y ayudó a que los hijos estudiaran incluso. Mira, qué bonita historia, mira. No, no la conocía. ¿Tú la conocías, Simón? Y tú me dijiste otros a los cuales ayudó Benvenuti. A, a Dick Tiger, Dick hasta Tiger. hace poco, siguió ayudando a su familia y a Emily Griffin. Mira, Al gran, al gran rival de 3 peleas, ¿sí? Y a Monzón lo visitaba en la cárcel y luego de la tragedia donde fallece Monzón, él fue y cargó el féretro y eres- participó en los actos del sepelio. era Un un gran buen hombre, hombre. Nino Benvenuti. Era un buen hombre, Nino Benvenuti. Otra cosa, pues, actor y protagonista de aquellos western italianos, de los western spaghetti que llamaban. Sí. Sí. Ah, sí, Sí, con trabajó en algunas, ¿no? Con Sergio Leone, ¿no? Sí, y el Giuliano otro, Gemma. el Giuliano Gemma, con Giuliano Gemma hizo varias. Sí. Sí, sí. Tenía un Y restaurante, oye, dejó un restaurante muy importante en Roma y fue presentador de televisión y comentarista deportivo. y David, Excepcional. entre los peleadores sobrevivientes del boxeo, los campeones más viejos, nosotros encontramos a, a Gómez, A a, Gómez. a, 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 a Paul, sí, Paul Fuji, el que nos quedó los Popolo, que era hawaiano nacionalizado japonés. Y después vienen algunos latinos, viene Fighty Jarada, que todavía es vivo, y viene Pambelé, Ismael Laguna, hay varios latinos que están vivos y tienen una edad ya bastante avanzada. Ah, y otra cosa, una vez yo hice un top 10 de campeones retirados que vivieron mejor luego del retiro en cuanto a lo económico que durante la actividad activa, valga la redundancia. Este señor Benvenuti se hizo más rico como boxeador retirado que como campeón mundial activo, como pasó con Foreman, como pasó con el de Más Colombia, Usman. el de Colombia, Fidel Baza. el, no, Ah, no, el Rodrigo Valdés. Pero Fidel Baza también es un empresario exitoso en Colombia. Ah, perfecto, excelente. Rodrigo Valdés llegó a tener hoteles lujosos en Barranquilla y creo que tuvo cargo político también en Barranquilla. Sí. Mm. En México, El pues, caso ¿quién de fue? Benvenuti, un empresario exitosísimo. Fíjate. En Japón está Yoko Gusiken, empresario de televisión. Sí, sí, es comentarista de televisión. Él le ganó a Juan Guzmán, ¿no? Y perdió con Pedrito Flores de México. con Solo Pedro perdió Flores. esa pelea. Esa es la única que perdió y se retiró inmediatamente. Y perdió por nocaut con un tipo que no pegaba ni estampillas, como era Pedrito Flores. Sí, caso que hablé recientemente con Pedrito Simón Flores, Piña, de boxeadores sin pegada que ganaron peleas sorpresivamente noqueando, como este que hace poco noqueó a Munguía y en su récord aparecían era 3 o 4 knockouts. Ah, el francés. Sí, el francés, Sí. sí. que Fíjate, entre, David, que estaba tratando de acordarme un knockout sorpresivo y fue en amateur, un knockout que le dio el venezolano José Batista al colombiano Emiliano Villa, que después en profesional peleó con Wilfredo Benítez por el título Welter Junior. Batista no pegaba nada y estaba perdiendo la pelea con Emiliano Villa y de un puño lo noqueó. Eso fue, creo que en el Centroamericano del 70, en Panamá, donde Pedro Flores perdió una decisión 3-2 con el Morochito Rodríguez. No sé si te acuerdas de eso, Alfredo. No, no, no. Perdió con Morochito Pedro Flores, Bueno, en amateur o el profesional. mercado en Panamá.
Y después los Panamericanos fue de amateur. Pedro Flores ganó la medalla de oro, ganándole la final a un colombiano que después peleó profesional también. Ya te lo vi, si me lo recuerdo antes de terminar, lo digo. Pedro Flores y peleó en gallo. Pedro Flores, medalla de oro panamericana en gallo. Y después en Engaño. profesional ganó el título mundial Mini Mosca. Mini Mosca. ¿Sí? Dicen que a él y a Rafael Carbonell, el cubano, los cambiaron de división huyéndole al Morochito Rodríguez que peleó en Mosca en esos Panamericanos. Podría ser, podría ser. Y en esos Panamericanos, Morochito peleó la final con Arturo Delgado, un mexicano, le ganó decisión. Y en los Panamericanos de Winnipeg, 4 años antes, le había ganado a Ricardo Delgado, hermano de Arturo. Bueno, y Ricardo, tú sabes que fue medalla de oro olímpica en México 68. 38, sí. Muy interesante. Pedrito Flores no tenía pegada, pero boxeaba bien, pero nunca se iba a coronar por decisión en Japón, ¿eh? Porque la pelea, ellos No, habían peleado Yoko Guchiken y Pedro Flores en marzo de ese año y no le dieron la decisión. Y tanto que la AMB ordenó una pelea inmediata, una revancha inmediata, y ahí fue ya cuando en la revancha ya noqueó a Yoko mira, Guchiken. y lo que me está Pedro Flores, Se está cortando. ah, bueno, y después Pedro Flores perdió el título en la primera defensa. Yo creía que iba a ser un campeón más duradero. Ya Sí, retirado Guchiqui. con Wang Jim Kim. Sí, fue y regaló el título allá a Corea. Este, la verdad es que no dio pelea, o sea, fue muy decepcionante su primera defensa del tapatío Pedro Flores. Yo, pero yo dije, ahora Pedro Flores aprovecha que se fue Guchiquen y va a eternizarse, a morir de viejo como campeón mínimo. No, Y lo no. raro es que así, Así pasa, así pasa con peleadores que uno cree que como la sorpresa que dio Amado Ursúa con Hilario Zapata. Lo, lo, ah, lo, lo noqueó en el segundo round en Panamá y fue y pierde la primera defensa con Tadashi Tomori y va a Zapata y le gana con facilidad a Tomori. Entonces, son cosas que pasan en el boxeo, ¿no? yo me acuerdo que vi esa pelea de Panterita Ursúa con Zapata y, y Zapata salió a fajarse y se emocionó golpeando a Ursúa. Y los panameños le gritaban, "Para". Zapata se emocionó y recibió fajándose y ahí sí lo acostaron acostadito. Sí, porque Amado Ursúa lo único que tenía era pegada y aquel se le prestó. O sea, lo retó en el pesaje, le digo, oye, vas a salir a correr, eso es un correlón. Y le picó el amor propio a Zapata y lo prendió muy feo. Sí, algo Oye, parecido parece, le sucedió a Maravilla con la Candón Anaya. ¿Sí? sí, sí, porque acuérdate que Rafael Herrera había dado la gran batacazo noqueando a Olivares y va pues entrega el título con Maravilla Pinder en Panamá y va a la Candón y lo noquea 2 veces en Panamá y luego lo noquea en Los Ángeles en el mismo tercer round. Eh, Simón, se está cortando, yo creo que ahí le vamos a parar. El retador era Rodolfo Martínez. El sí, está Se está cortándose. cortando mucho tu transmisión. Yo creo que le vamos a parar. Ya tenemos como una Sí, hora 25 más o menos. Este, y lo retomamos en un par de semanas. Sí, el aunque Ujú. primer gato Gato, González.
No, el segundo Gato González, el primero sí ganó el campeonato. El primero se lo ganó a Chango Carmona y lo perdió con Mishimasu Suzuki. Es correcto. Mira, y este que peleó con Tito no pudiera entrar ahí. El Yoriboy Yoriboy Campa. Campa, pero Ajá, ese sí fue campeón mundial. sí, pero un ratico. Sí, Sí. sí, pero entonces llegó el segundo gato tenía todo para ser campeón. Cuando renuncia a Argüello, Y perdió con Noel, Claudio Noel, peleador muy limitado, y le ganó. Y luego todavía recibe otra oportunidad contra Patricio Oliva y pierde. Y todavía le gana antes de eso a René Redondo, que era el retador número uno del mundo. Y que después de Redondo sí se coronó y Gato González no. Pero era un boxeador muy limitado, ¿eh? Tenía pegada, pero era muy, muy limitado. Ahorita está sí, purgando una pena de cárcel por no sé cuántos años, porque por ahí en un pleito mató a uno o dos muchachos. Y sí, Así claro, también y hay peleadores muy limitados que hicieron historia, como Daniel Zaragoza, no era un dechado de técnica, pero gracias a que se cuidaba mucho y su disciplina, pudo durar mucho tiempo como campeón mundial, ¿no? bueno, en realidad, ya que se siguió conversando, embajador el de problema de Fantasía, Howard Davis, era el bandido. mira, te voy a decir, el problema de Howard Davis fue que se le subieron los humos, a él le dieron un bono muy interesante para saltar a profesional y hermanado con eso que él arrastraba de un problema que se le había muerto su mamá, algo así, se convirtió en un sinvergüenza absoluto. En el caso de Pryor tuvo problemas de droga, pero Pryor entrenaba y le ponía corazón. Pero Howard Davis abandonó gimnasio. Te estoy diciendo, he escuchado un relato de su propia voz, de todas las Sí. locuras que él cometió, fueron increíbles y en realidad el que venció a Howard Davis fue Howard Davis. Fue él mismo entonces. Sí, Qué exactamente, pena, qué fue pena, tuvo qué pena. serios problemas con la droga y la disciplina la olvidó pero por completo y siendo aquel que destellaba, que de mirarlo técnicamente era perfecto Sí. y no llegó por los problemas de adicciones. Eh, Yo joven, ¿verdad? Relativamente, luego él enderezó su vida, fue entrenador, ya estaba como arrepentido, pero era tarde. El mismo caso de Pryor, aunque Pryor sí fue un campeón tremendo, él después se convirtió en consejero del mismo Alexis Argüello. Eran Sí. grandes amigos, pero ya era pastor evangélico, estaba en la iglesia, se transformó y, Pero, e incluso puso fundaciones para apoyar a los jóvenes que caían en adicciones. ¿qué te parece, Simón, una pelea de Aaron Pryor contra Chávez en superligero? Oye, disculpe que interrumpa, pero me quitaste la pregunta, la tenía en la mente y te la iba a hacer a ti. Sí. Yo, Ese, yo, en este momento le estaba pensando. yo pienso, mira, hay que recordar que Aaron Pryor no era un dechado de resistencia, lo tumbó el japonés Akihio, ¿te acuerdas? El que peleó con el que defendió el título, lo tumbó Antonio Cervantes también. Argüello no lo tumbó porque era un peso chico, ¿no? No era tan fuerte en esa categoría. Entonces Chávez tenía un golpe al cuerpo que ese le dolía. eh, un cuchillo. Y tenía, El caso que Pryor, los rounds que se cayó, también vi un especial de ese. En todos los rounds que tumbaron a Pryor, terminó dándole muchos golpes a sus rivales. sí, O sea, se sí, sí, paraba como endemoniado. sí, pero no es lo mismo haberse parado con Chávez, pues. Y Chávez tenía un golpe al cuerpo y aparte tenía una quijada de fierro. Sí. Entonces, si le hubiera aguantado los golpes a Chávez, a Pryor, y con el buen golpe al cuerpo que tenía, yo creo que sí hubiera tenido oportunidad Julio César Chávez de vencer a Pryor. Por ese detalle nada más.
Sí, no sé qué opina Simón. Yo vi tan parejas la pelea, la primera pelea de Meldrick Taylor con Chávez, la emparejó por el nocaut, pero iba ganando Meldrick Taylor, que tenía velocidad y una defensa aceptable, pero más que todo tenía velocidad y un físico excelente para la categoría. Yo creo que Pryor era mucho más que Taylor. Por eso yo inclino la balanza en su mejor noche de los dos. Creo que podía ganar Pryor. Sí, o sea, probablemente era mejor, pero el estilo de Meldrick Taylor se le dificultaba a Chávez. A Chávez se le dificultaban los que eran peleadores muy rápidos y los que tenían juego de piernas. Pryor era entrón y esos tipos Sí, de sí, sí. peleadores le gustaban a Chávez, los entrones, No, no, porque incluso habían golpes de Pryor que los lanzaba, siempre fueron golpes defectuosos. sí, Solo que él era exacto. muy insistente. Él sacaba a la derecha fea. Eh, Esos tipos de peleadores le gustaban a Chávez por su fortaleza, ¿no? Por su fortaleza física. A mí, déjame, ahora, te platico tu historia, ¿eh? A mí, yo una vez iba saliendo de una función de box en Las Vegas y me encontré a Roger Mayweather a un lado, y le saco plática y me dice, oye, ¿quién es el mejor boxeador mexicano? Y le digo, pues está entre Chávez, Rubén Olivares. Me dijo, no. Roger Mayweather sabía mucho de boxeo, ¿eh? Era un historiador. Y me dice, no hay punto de comparación. El mejor es Chávez, me dice. Y le digo, ¿y tú cómo lo viste? Mira, en la primera pelea que tuve, yo le pegué una derecha con todo al final del primer round. Y con esa derecha yo había noqueado a todos. Con él le pego la derecha y se me deja venir. Me dice, ahí me asusté, dijo. O sea, de que a este tipo no tengo con qué noquearlo, pues. Entonces al siguiente round lo noqueó Chávez. Entonces te digo, tenía la fortaleza aguantaba todo Chávez en sí. superligero. Fíjate, yo estoy ahí cruzado porque esta semana, hablando con Simón, Sí, casualmente, si Simón recuerda que hace 3 o 4 días hablamos de Durán contra Chávez. Yo le hablaba en 135 libras, donde ambos fueron campeones, ya que no hablo de 140 porque Durán no tiene récord en 140. Y yo le no. decía a Simón que por estilos, a pesar de que Durán es considerado el mejor 135 de la historia, yo en 135 se la veía bien fea con Chávez. Mi amigo Simón dice que la fortaleza de Durán se imponía. Yo creo que Chávez era muy complicado en 135 para Durán, por estilos exactamente, porque Durán venía hacia adelante y era perfecto para que le perforaran el estómago con esos misiles que tiraba abajo de Yo ese no, yo campeón no, México. yo no sé qué tan duro pegaba Durán, pero no pegaba más fuerte que Edwin Rosario, ¿eh? Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo. Y, Y también la y puntería, pegarle, Rosario, y Rosario mira, ni movía a Chávez, ni lo movía. no, no, y que Chávez es uno de los boxeadores ofensivos con mejor defensa, Sí. porque él se reconoce por sus grandes habilidades a la hora de colocar los golpes, pero cómo se quitaba golpes ahí en el cara a cara La con los cintura, ¿no? boxeadores. Mucha cintura, ¿no? Cintura, hombro, habilidad, o sea, era un gatito, era Sí. un fenómeno. Eh, Esa pelea sí me hubiese gustado en 135 en Casualmente mi... Chávez, pues prácticamente no tiene historia en 135, pues peleó con Rosario, peleó con este panameño Aguilar y peleó con Ramírez y Terranza. No, hizo un montón de defensas. Y de ahí, pues, de ahí se fue a superligero y ahí sí hizo historia, ¿no? En superligero. En superligero hizo 18, En pero super... en ligero hizo como 10, ¿no? 10 o 12. No, el ligero hizo menos. Se fue muy rápido a superligero. Mm, Muy bueno, rápido. pero yo tampoco tengo duda de que Chávez, a pesar de mi admiración por el Púas Olivares, de que no hay un boxeador que yo vea
más adelantado a la época que le tocó vivir que a Salvador Sánchez. Salvador Sánchez es un boxeador de esta época. A pesar de que yo Claro. considero que Chávez no es de esta época, pero el boxeo ha evolucionado mucho en el siglo XXI. Yo creo que ya Salvador Sánchez en esta época era un pluma moderno. Todavía es que el Salvador Sánchez pegaba eh, como un boxeador de estos tiempos. Sí, y aguantaba, era Ese, fuerte. no, ese tipo era de otro mundo. Una En la que, maravilla de peleador. ¿Cómo en donde sí hizo muchas defensas, Chávez fue en superpluma. Ahí creo que hizo 9. En ligero hizo poquitas Ah, no, en superpluma, ¿cierto? Porque es verdad que cuando él llega a superligero era su tercera el segundo. categoría donde reinaba. Es correcto, es correcto. Y bueno, pero sin embargo, a pesar de Sánchez y de toda esa gente, no hay duda de que el mejor boxeador mexicano es ese güero. Sí. Y, y, Esa- y si Durán es el número 1, Chávez es el número 2 de los latinoamericanos, yo creo. sí, ahí ahí hay opiniones. Yo, yo pongo a Chávez sobre Durán. Sí. Lo pongo porque reinó sólidamente en tres categorías y Durán reinó solamente en una categoría. En las otras hizo hazañas, pero fue campeón efímero. No, no Entonces, defendió ninguna vez su título. por eso, entonces, Yo, no puedo ponerlo eh, matemáticamente no lo puedo poner sobre Chávez. no defendió el welter, la perdió en la primera. El super welter no lo defendió, lo perdió cuando subió con Tommy Hearns, ahí ya lo desconocieron. Y el medio, pues ya no, tampoco lo defendió, ¿no? Incluso Argüello y jamás perdió yo una de tengo sus coronas. No, Y jamás. Simón está por ahí o se desconectó? Simón, ¿estás? aquí, me oyen. Sí. Yo Ajá, te tú eres, yo creo que, que tanto, bueno, Arguello defendió 3 veces, se defendió mucho más que Durán y Wilfredo Gómez, sus 3 coronas en distintas divisiones. Pero Durán peleaba por conseguir la corona y bolsas que lo resolvieran económicamente. En cambio, Chávez peleó por la gloria, siempre no buscó una bolsa que, que le diera un gran beneficio bancario. Durán dejó de pelear por la gloria y empezó a pelear por peleas que le dieran o mucha gloria o mucho dinero, y no por defenderlo. En cambio, Chávez sí siguió defendiendo su corona, y Argüello incluso hasta hacía peleas de asalto. sí, sí, era muy común entre una defensa y la otra meter peleitas a 10 asaltos. Bueno, y fíjate, las bolsas de Chávez, muchas fueron mejores que las de Durán. A pesar de no Segura, pelear con un fantástico ni otro fantástico, Chávez tuvo bolsas muy buenas. bueno, aunque él siempre dice a manera de chiste que Don King lo robó por todas partes, pero eso lo dice siempre muerto de la risa. No sé si él se juega así con Don King. Bueno, es que el caso de Don King, tú sabes que él le prohibieron llevarse las manos a los bolsillos porque se robaba él mismo. Con Don King nadie ganaba más que él. Si ponías al diablo a negociar con Don King, le ganaba a Don King una negociación. No, no, eso no sorprende a nadie. Pero sí, en el caso de Chávez, cuando Chávez llegó a ser número uno libra por libra, tenía unos ingresos interesantísimos, ganaba buenas bolsas porque él era garantía de taquilla full y de audiencia total en sus No, peleas. no, y lo que movía, o sea, miles y miles de mexicanos iban a Las Vegas a ver sus peleas, o estar ahí, o verla en pago por evento, pero había miles de mexicanos en septiembre viendo a Julio César Chávez, ¿no? Mira, en tiempos de Chávez hubiese tenido
el movimiento este moderno de lo que se llama redes sociales, el fenómeno Chávez superaba abiertamente al fenómeno Canelo en cuanto a, a monstruo comercial, Sí, porque ese sí era un ídolo absoluto. sí, 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 sí. Sí, en México también eso funciona, porque hay muchos, sobre todo en México, que quieren ver ganar al Canelo y otros que lo quieren ver perder, ¿no? Entonces, eso No, no, claro, aumenta el el morbo de morbo. hacerte, de tener hater, tener quien te odie. Los odiadores, el boxeador que no tiene odiadores, eh, no No va a mover crece, fortuna en el boxeo moderno. no, no va a ser fortuna, exactamente. Eh, y Pero ya, también ya esa pasa es otra cosa. que los últimos dos hombres que más producían dinero, Mayweather y Canelo, ninguno de los dos puede aspirar a tener la pelea del año, porque no dan en el ring el espectáculo para merecer la cantidad de dinero que ganan. Lo contrario de, bueno, te nombré al bandido Vargas, te nombré Marvin Hagler o Thomas Herr, que daban, no solamente ganaban una cantidad de dinero grande para su época, sino que también sus peleas eran inolvidables. Sí. Canelo no tiene ninguna pelea de Mayweather tampoco. No, 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 no. Es más, por ejemplo, yo que soy fanático al boxeo, yo de las peleas del Canelo no he vuelto a ver ninguna, ¿no? O sea, y de Chávez contra Rosario, yo creo que la he visto 10 veces o más, ¿sí me entiendes? O con Taylor, ¿sí, sí me explico? Entonces, son peleas que no son atractivas para volver a ver, ¿no? Bueno, hay una pelea del Canelo que a mí me pareció, me parece Sí, hay, una, hay una pelea con Miguel Cotto que para mí técnicamente vale la pena volver a ver. Es la Sí, yo única. creo que sí. Esa pelea, y esa fue una pelea muy bonita y a pesar que Canelo tenía ventaja física porque es un muchacho más grande, pues Cotto tenía la experiencia y se combinaron para hacer una pelea muy bonita y Canelo mostró que tenía cría. Sí, ganó Ahí bien, fue ganó bien. cuando yo dije bueno, ahí salió aquella frase que no sé quién la dijo de que Canelo era una mentira que se había convertido en verdad. pero Y hay peleas, como dice Se corta. creo Se que se va corta. a tener que mover del lugar Simón porque debe tener problemas con la Alfredo, señal. Sí. Alfredo y David, las peleas de Bobby Chacón y Bazooka Limón, las cuatro, todas eran imposibles para Bobby Chacón y sin embargo ganó dos o tres. Y hay otras peleas que parecían que son grandes, imposibles. El mismo Bobby Chacón y Rubén Olivares fueron unas peleas inolvidables, pero tú no No, la primera, la encuentras una segunda, pelea pues. ni de Mayweather. Por ejemplo, la del Bazooka Limón, la primera la ganó Bazooka Limón en Mexicali, ¿sí? La segunda la ganó Bobby Chacón en una pelea muy discutida en Los Ángeles. No, no, la ganó, sí, Bobby Chacón por un corte. Y luego la tercera fue muy discutida en Los Ángeles. Se supone que era para Bazooka Limón y se la dieron a Bobby Chacón. Y la última la ganó muy bien Bobby Chacón en una pelea que si no lo tumba en el último round, quedan empatados y Bazooka Limón hubiera retenido el título. Una brutal pelea. Así es como estaba el marcador o los jueces, aunque hubiera ganado Bobby Chacón ese round, si no lo tumba, hubieran empatado. No le alcanzaba. Muy bien, pues ¿les parece que retomemos dentro de 2 martes, si Dios nos favorece con permitirnos estar en este mundo todavía? Nos veríamos el próximo martes. Oye, claro que sí. A David Villegas todos los exámenes de sangre le salen fenómenos. Sale como un muchachito de 20 años. Así que todavía tiene que tomarte. Bueno, yo tengo 20 años que pasé de moda.
Pero la moda, pero la moda, dicen que la moda de lo que se acomoda, entonces no pasa nada. Bueno, son 77 abriles. Y digo abriles porque si son abriles, pues nací en abril. En realidad, a ver, me siento bien, pero lógicamente eh, es algo real, hay que saber adaptarse a eso y lógicamente las facultades no son las mismas, pero sí me siento bien, me siento agradecido con Dios y agradecido con ustedes por haberme permitido compartir este momento. Me salí de la habitación porque la conversación que ustedes llevaban era muy interesante. Por cierto, mencionaron a los derechos o zurdos que pelearon en guardia contraria y olvidaron a uno que Simón adora, que es un Bien. zurdo que peleó a la derecha toda la vida y tiraba solamente la mano zurda y con la zurda se hizo rico llamado Joe Frazier. Yo era zurdo. Joe Frazier era Oye, zurdo y es más, la derecha de Frazier no le servía ni para agarrar los cheques, porque los cheques también le agarraba con la zurda. Decía Rubén Olivares, las peleas te ganan con la izquierda, la derecha es para cobrar. Decía. Mira, mira, el derecho latinoamericano con la mejor izquierda que yo recuerde en mi vida se llama el Púas Olivares. Claro. Qué Y bárbaro. en Era segundo un. lugar, fue pintor, yo creo. Sí, bueno, y Guadalupe era muy bueno con la izquierda y vamos a salirnos de México. no, yo recuerdo, Tito Trinidad tenía una izquierda bastante interesante. Sí. buena. ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes tú, usted, eh, si King Gavilán era zurdo? Porque él también peleaba solo con izquierda. No, no, pero él sí era derecho, él era Se derecho. cuadraba a lo derecho. Pero no la usaba, la derecha era pura izquierda. Sí, sí, era un maestro con la izquierda, pero era derecho. Sí. Bueno, Mantequilla Nápoles también trabajaba muy bien con la izquierda y trabajaba más la izquierda que la derecha y era derecho. Y el más grande de la historia, Ray Sugar Robinson, el 89% de sus knockouts fueron con la izquierda y él era derecho. Más una vez se atrevió a decir Teddy Atlas, no, Teddy Atlas no, ¿cómo se llamaba aquel Sugar, el del tabaco? Bart El, Sugar. ajá, Ray Sugar llegó a decir que cuando le preguntaron cuál era la mejor izquierda que había existido en el boxeo, y él dijo que incluyendo zurdos y derechos, la mejor izquierda que había existido en el boxeo era la de Ray Robinson. Sí. O sea, y él era derecho. Es que Mira, una izquierda, una izquierda en un zurdo no luce. La izquierda luce con un derecho. O si peleas Sí, a sí. la derecha. Ahora, mira, la más Sheila bonita era también la del Púas. Qué bonito manejaba a la izquierda ese señor, Dios mío. Sí, yo creo que es la izquierda más bonita, sí, yo también Como coincido. nunca antes y como nunca después. Esa izquierda era un privilegio. Jóvenes, ¿tú te acuerdas? Jay LaMotta tenía una izquierda muy activa también siempre. Y un cubano que peleó en Venezuela llamado Ciro Moracén. También, creo que ese sí era un zurdo que separaba los derechos. Ahora, ¿Miguel Canto era zurdo o derecho? derecho, derecho. Ujú. Ah, Que también se ganó la vida con esa izquierda que era un espadachín. Qué izquierda tan buena tenía Miguel Canto. No, no era una izquierda para hacerle daño a nadie, pero sí para sumar puntos y ganar round y ganar round y ganar round. El que creo que era derecho y era el zurdo de oro Vicente Saldívar, ¿eh? Porque cuando se casó creo que firmó con la derecha. Y Saldívar puede ser el mejor zurdo latinoamericano de la historia. El que le puede llegar por ahí puede ser Zapata, pero no. Para mí Saldívar es el mejor zurdo latinoamericano. ¿Tú crees? Pensando en zurdos, no sé qué otro zurdo latinoamericano pueda sí, meterse ahí porque, en comer en esa mesa. bueno, Simón, sí, Hilario Zapata, bueno, y de los latinos. Dime, te estoy tú escuchando un ¿cuántos años poquito tienes? entrecortado, pero David seguimos tiene hablando. 75. ¿Tú cuántos años tienes?
Simón es un siete muchacho, chico, tres cumplo un 7 chamaco, como dicen allá. el 27, 73, no, cuando, cuando no, ganó el título mundial. Yo estaba cumpliendo años, el 27 de septiembre del 80. ¿Quién? Marvin Hagler contra Cuando Alan Marvin Minter. Hagler noqueó allá el 27 de septiembre del 80. Sí, Yo claro. estaba cumpliendo años esa tarde. Me lo disfruté. Piqué mi torta con Marvin Hagler. Los agarraron a botellazos, ¿no? Sí, yo le pregunté a Carlos Berrocal, que fue el referee, años después, como 15 años después, le pregunté en Venezuela y me dijo que ese era el momento que había estado él más aterrorizado en su vida, que se metió bajo el ring y lo sacó la policía y todo. Sabes que Hagler, ahorita que hablaron ustedes de bolsas, tampoco fue muy privilegiado en eso de las bolsas. No, 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 él las únicas bolsas buenas que ganó fue contra Tommy Hearns y contra Leonard. De ahí en fuera, Sí. creo que no, nunca había alcanzado, nunca alcanzó el $1.000.000 hasta Hearns o Leonard. Sí, incluso que dicen que Frazier le decía a Hagler que le iba a costar mucho hacer dinero porque eres negro, eres zurdo y eres bueno, le decía. Y eso no va a ganar plata. Y Frazier peleaba a la derecha porque los zurdos no eran atractivos en pesos grandes para el boxeo. Sí, Bueno, ahora es que aparecen zurdos ganando porque digamos que este Alexander Usyk debe ser el mejor zurdo grande de la historia, porque por ahí no han pasado zurdos. Aquel Moore, que fue un campeón efímero al cual noqueó Foreman, y no hay otro campeón mundial zurdo peso completo. de peso completo, hasta Ah, Usyk. Y el primero, Michael Moore. Michael Sí. Murray fue el primero sí. fue de la OTB, Y, Smoking. y Hagler no se vendía porque era un tipo que no era escandaloso, no era problemático, no era héroe y villano. Tú sabes que el que inventó la ser héroe y ser villano fue Muhammad Ali. Ali Sí, le encantaba ser querido y ser odiado para poder venderse bien. Luego eso lo perfeccionó Mayweather y ahora pues lo está capitalizando maravillosamente Canelo Álvarez. pero Álvarez, claro. Mm. Muy Bueno, mis bien. amigos, feliz noche, Les mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Claro. bendiciones. Igual, gracias. Feliz noche para ustedes, feliz amanecer para mí. Suerte. Pues suerte ahí que despertaste a tu señora. Cuidado. No, no, ella está ya en su espacio, me distancié para poder participar acá. Ok. Saludos. Felicidad, hasta luego. Gracias.